Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Muy buenos días, sean todos ustedes muy bienvenidos a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Recuerda que nos estás escuchando a través de nuestra señal 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl. Como cada mañana, los quiero invitar a que visiten la web del museo www.museohistoriconacional.cl y que allí revisen la agenda de actividades que hemos preparado para ustedes. Y en esta mañana vamos a conversar acerca del libro El oficio de los payadores, desarrollo de comunidad, identidad y profesión de los cultores chilenos de la zona central 1954-2000, de la historiadora Marian Ripes, que nos acompaña en esta mañana. Y esta obra fue ganadora del concurso Fidel Sepúlveda 2017 y hoy es publicada bajo el sello de la Biblioteca Nacional en conjunto con el Centro Nacional de Patrimonio Inmaterial. Pero antes de ir con la entrevista, los quiero invitar a escuchar la primera canción. Esto es Pedro Yáñez, Los chanchos de Pedro Urdemales. Para saber y contar es necesario escuchar. Esteras y esteritas para contar las peritas. Esteras y esterones para contar orejones. No le echemos muchas esteras porque es pura moledera, ni le dejemos de echar que de todo ha de llevar. Y para que estemos todos contentos, con mi amiguito Manuel les vamos a contar un cuento. Una mañana de invierno salía Pedro Urdemales, cruzando los pastizales, callejones y potreros, callejones y potreros. Iba con tranco ligero a buscar ocupación, se metió por un portón donde habían unos chanchos, habló con el dueño del rancho, que ahí mismo lo contrató, que ahí mismo lo contrató. Pero cuidado un pantano, que los chanchos no cayeran y en el barro se sumieran estos porfiados marranos. En eso llegó un paisano que había cruzado el cerco. Le compro todos los puercos, le dijo a Pedro Urdemales, y vendió los animales sin que lo supiera el dueño. Antes de entregar los chanchos, les cortó toda la cola, no les dejó ni una sola. Vendió chocolo marrano, vendió chocolo marrano. Algo tiene que haber estado tramando este Pedro. La ensartó en el pantano, con la punta asomada. Eso era usted el Pedro. Y se fue este Satanás a decirle al dueño avaro, los chanchos se empantanaron y no los puedo sacar. Ay, María, y no los puedo sacar. Llegó el patrón enojado al sitio de los barriales. Le dijo a Pedro Urdemales que los sacara del rabo. Pedro empezó a tironearlos haciendo fuerza de estajo. Sacarlos cuesta trabajo, fíjese nomás, patrón. La cola se les cortó, quedaron todos abajo. Por fin lo echaron del fondo y se fue por los potreros, contando tanto dinero que no había visto juntos. Está muy malo este mundo, decía Pedro Urdemales.
divisó unos matorrales y fue a esconderse detrás. Después yo no supe más, se alejó de estos lugares. Y se acabó el cuento, se lo llevó el viento. Pasó por un zapatito roto, a ver si Santito nos cuenta otro. Ya estamos de vuelta en La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, y hoy nos acompaña la historiadora Marián Ripes para conversar acerca de este libro, El oficio de los payadores. Marián, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días a todos los auditores, muchas gracias Luis por tenerme en el programa, muy contenta de estar acá. Sí, el libro se lanzó el jueves 26, así que está recién estrenado ya. Está recién estrenado este libro hermoso, que además viene no avalado por este premio Fidel Sepúlveda. Sí. Es un libro ya galardonado, ¿no? Así que la edición está muy linda. Nuevamente felicitar el trabajo que hacen en Ediciones Biblioteca Nacional, que hace libros muy bellos. Sí. Ellos son amigos de La Hora del Museo, siempre vienen. Y tenerte acá, ¿no? En La Hora del Museo me alegra mucho porque el libro de verdad está muy, muy bello. Y para iniciar esta entrevista, Marián, yo te quisiera preguntar, ¿cómo nace esta investigación? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo se te ocurrió el tema de las payas, de los payadores? Unos cuantos años, voy a dar un poquito la lata, si me No, permite. por favor, este es el programa de historia, así que nos encantan las historias. Bueno, este libro, como bien comentabas Luis, el libro es obra del premio Fidel Sepúlveda Llanos 2017, que es un premio que hace un par de años, bueno, en general premia trabajo y trayectoria en torno a personas o a conjuntos. También el grupo Concumen, si no me equivoco, se lo ganó en la edición antepasada, que tengan que ver con folclore, con cultura tradicional. Pero es la segunda mujer que se lo gana. Exactamente, la primera fue doña Patricia Chavarria. Y la más joven me dijeron también. La más joven también. Sí. Bueno, y este premio desde la versión 2016, como se cumplían, si no me equivoco, 10 años desde que falleció don Fidel Sepúlveda, un esteta, literato, filósofo, dedicado al estudio y a la difusión de la cultura tradicional, que está en el Instituto de Estética de la Católica. Está muy ligado a tu alma mater. Sí, muy. Bueno, este libro, el 2016, perdón, como contaba, se hace este premio, pero enfocado a tesis de posgrado. Como él también era académico, se quiso hacer un pequeño homenaje a esa parte de su trayectoria. Y el primero en ganarlo fue Christian Spencer, con Pego el grito en cualquier parte. El antepasado, y el año pasado me lo gané yo. Y el premio es publicar una investigación, sea de tesis de posgrado de magíster, como libro en la editorial de la Biblioteca Nacional. En este caso era tu tesis de magíster. Exactamente, mi tesis del magíster en historia, que nace hace unos cuantos años atrás. Yo soy licenciada y magíster en historia, también la licenciatura en la Católica, y en el año 2011, cuando yo seguí en el pregrado, en historia, al menos hasta ese tiempo, porque cambiaron la malla, hacían 2 cursos de seminario, que son los cursos anuales que teníamos, que el resultado eran pequeñas tesinas, por decirlo de alguna forma. Y el primer seminario que yo tomé en el 2011 era de historia oral, que es una metodología dentro de la historia, que la fuente principal son las entrevistas. Ya. Pero entrevistas que pueden estar en diarios, en libros. No, entrevistas que uno arma, o sea que el investigador... Tú vas y haces las entrevistas. Exacto. Las grabas, claro. Y luego las escuchas y las descaseteas. Exactamente. Y es un trabajo bien bonito, después más adelante puedo conversar sobre eso. Y bueno, yo ese mismo año, en el verano de ese año, que ya había tomado el curso, estaba muy entusiasmada, porque me entusiasmaba mucho aprender esa metodología, que era el resultado era trabajar cualquier tema, pero que uno ocupara esa metodología. Y yo justo ese verano escuché una entrevista que Cristian Barken le hizo a Manuel Sánchez. ¿Ya? Y yo no ubicaba nada del canto de los poetas en general. Me sonaba, obviamente, tenía algunos sonidos por ahí metidos, pero nada muy consciente.
y lo escuché y quedé fascinada con lo que decía Manuel, con el canto a lo poeta, con la paya, con el sonido del guitarrón, porque él fue con guitarrón esa vez a esa entrevista. Y ahí se te despertó la curiosidad. Exacto. Y claro, también por interés personal, de que a mí siempre me ha gustado mucho la música por un lado, la poesía por otro. Pero, por ejemplo, ¿tu familia hay folcloristas? No hay. Sí estamos bien, sobre todo con mis primos somos bien aficionados a la música. Mi mamá siempre cantaba, tocaba guitarra, más por el lado de mi mamá que de mi papá. Y de hecho, está dedicado el libro a una tía bisabuela, que era una tía de mi abuela materna, que ella, mientras estaba haciendo toda esta investigación, un día conversando con mi abuela, que somos bien compinches, aprovecho de mandarle cariños a Ketty. A Lucrecia Villar, así se llama. Lucrecia Villar es abuela. La tía de mi abuela materna, que ellos eran de Talca, y una vez conversando con mi abuela sobre este tema, la investigación y todo, me decía, ay, una tía mía muy querida, una vez ella se acordaba cuando era niña que la había acompañado a Talca, y ella, como era originaria de Talca, Lucrecia, tenía muchas amigas allá y me dijo, ay, qué tita, acompáñame a ver a mi amiga no sé cuántito. Y la acompañó más o menos a las afueras de Talca, y ella se acordaba de haber estado con su tía y su amiga y las dos cantaban. ¿En serio? Sí, o sea, la amiga de esta tía era cantora y mi tía su tía también cantaba, así que... Hay algo en la sangre. Hay algo y... Pero que se te activó con esta entrevista de Vázquez. Algo por ahí pasó. Algunas cosas se me despertaron. El libro, hay que señalarlo, es un libro que está muy bien documentado. Tú explicas lo vamos a ver a lo largo de la entrevista, pero hay muchos conceptos como el canto a lo poeta, el canto a lo divino, la paya, que de verdad hay un trabajo que es desde la mirada de la historia, de la mirada de la academia, claro, ¿no? Pero se nota que también hay mucho cariño por el tema que tú estás tratando, eso se transmite en tu trabajo. Sí, ¿no? Y hubo harto cuidado porque, claro, yo cuando hice la tesis quise hacerla no tan... Yo la verdad no escribo muy en difícil, así que traté de hacerlo pensando en que quizás después hacerlo que se publicara de alguna forma. Que tuviera un alcance así, mayor. Bien, con un sueño bien humilde, que después se concretó con el premio. Claro. Pero después cuando me gané el premio, claramente el enfoque de Ediciones Biblioteca Nacional es hacer libros de difusión. Así que tenía que ir incluida definiciones de qué es el canto de lo poeta, qué es el canto de lo divino, qué es la paya. Que las vamos a revisar, porque leyendo tu libro estaba aprendiendo mucho y quiero que nuestros auditores también aprendan, ¿no? Y que reflexionemos en torno a nuestro folclore, a nuestras expresiones populares. ¿Y cuáles fueron las principales dificultades que te encontraste al momento de hacer esta investigación? La verdad... ¿O todo fue un proceso? No, fue un proceso largo. Como te contaba, parte del 2011 que yo con este seminario de historia oral tomo esta nueva cosa que había encontrado, que es el canto de lo poeta. Me enfoco en el tema de los payadores y hago una pequeña investigación enfocándome sobre todo en los años 80, en periodo de dictadura. Y ya después en el magíster... obviamente uno tenía que plantear una suerte de investigación que independiente si la tomaba o no, y esto era lo que tenía más trabajado, así que lo planteé, y al final quedó como mi tesis central. Obviamente tuvo muchos cambios en esos años. ¿Este es tu primer libro? Sí, primero, y no sé si vaya a ser el único, pero por el momento el único. Por el momento. Por el momento. Yo creo que vendrán más. Esperemos. Bueno, te quiero preguntar... ¿qué es la paya y cómo se enmarca en el denominado canto a lo poeta? Mira, así en rasgos bien porque uno habla de la paya, de hecho tú lo dices en la introducción, ¿no? Como que se habla mucho de la paya, pero a veces quizás no estamos hablando de paya en estricto rigor o lo estamos entendiendo mal. Bueno, eso fue una de las motivaciones grandes que tuve al hacer la investigación, que fue la que dio origen al libro después. La tesis era hablar sobre... qué es realmente la paya versus lo que se entiende a nivel de la sociedad chilena, que en general se tiene una imagen. Muchas personas cuando uno habla de paya dicen, sí, ayer pasé por tu casa, aro, y se tiene esta imagen de que es una persona improvisando 3 o 4 versos, rimado medio ahí. Forzado muchas veces. Claro, con una calidad variable. Digámoslo. Proporcional al grado de alcohol en la sangre. Exactamente, generalmente se da en esas instancias. Y también muchas veces con un sentido jocoso, otras directamente grosero. Claro. Y en realidad la paya es una expresión
artística de la cultura popular tradicional chilena en este caso, pero el canto improvisado es iberoamericano. Pero en el caso de Chile, la paya es parte del canto lo poeta, que son, la verdad, son dos ramas, que es el canto lo humano y el canto lo divino. Exacto. Y yo me queda la duda, creo que hay diferencia hay personas que dicen que la paya sería una tercera rama de este canto lo poeta y otros que sería parte del canto lo humano, pero igual es un mundo un poco paralelo, porque el canto lo humano y el canto lo divino comparten que son décimas, versos aprendidos. Puede que algunos a la hora de cantarlos tengan algo de improvisación, pero en general son versos que los cantores aprenden, que se los regalan unos a otros, generalmente de maestro a discípulo, por lo que yo he aprendido. Claro. Y la paya nace de eso, pero es improvisación. O sea, Ese es el rasgo característico de la paya. Claro, que es una improvisación poética, musicalizada, de dos o más cultores. Uno puede improvisar solo, pero uno no puede payar solo. Se necesita una contraparte. Exactamente, que para hacer el contrapunto y que haya un diálogo, y lo importante ahí es el mensaje que se entrega y que se arma en conjunto. Claro. ¿Y siempre tiene que ser humorística, irónica la paya, o puede no serlo? No. Obviamente, yo sobre todo conversando con los payadores, con los cultores, me decían, mira, obviamente parte de la idiosincrasia chilena, de la cultura chilena, es reírse mucho de uno mismo, del resto, del otro. Así que es parte de... también hacen mucho la comparación con sus compañeros argentinos, que es dicen, muy del homenaje, la payada argentina es preciosa, pero es muy solemne siempre. En cambio, el chileno siempre está tirando la talla. Pero no ¿Hay una paya argentina? Sí, hay en muchas partes. Yo no me sé todos los nombres que tienen en todas partes. Pero va cambiando el nombre. Tú me dijiste que había improvisación en distintas partes de Latinoamérica, pero, digamos, Argentina está acá al lado. Me imagino que debe ser más similar a nuestra paya. O sea, similar en cierto sentido. En el tema del contrapunto, yo la verdad, siendo súper sincera, la payada en este caso, que es argentina y uruguaya, La payada. Payada, claro. No la conozco tan en profundidad, pero sí, por ejemplo, ayer hubo... no, ayer nada que ver, perdón, se me confunde. No te preocupes. Esto lo borramos. Ya. Lo borramos. Volvamos para atrás. En la paya, estábamos hablando de la paya argentina y las características de la paya. Perfecto. Sí, la payada, bueno, en realidad yo no la manejo mucho, debo ser bien sincera, pero sí cuando fue el lanzamiento del libro hubo muchos payadores extranjeros, porque se enmarcaba dentro de las celebraciones del mes del payador durante julio, y ese mismo día, el jueves 26, partió el Congreso Internacional de la Paya en Chile, que fueron muchos invitados payadores del Mercosur. Después siguió al día siguiente, el viernes, el congreso también. El sábado hubo un encuentro de payadores del Mercosur. Todo esto en el contexto la paya es regional. Mira, yo sí. en mi absoluta... ¿cuál es la palabra? Ahora se me están olvidando a mí las palabras. Ignorancia respecto a la paya. Pensaba que la paya era solo chilena. No, la paya es iberoamericana. Tiene distintos nombres, tiene distintas características. Bueno, también yo creo que tiene que ver con esto que tú mencionas en el libro, que nosotros reflexionamos mucho acerca del folclore y de la paya solo para las fiestas patrias. Entonces está muy ligado como a la idea de independencia, 18... Sí, ¿no? Y es empanada, algo que... vino tinto, chicha y payas, ¿no? Y no, es algo que sigue todo el año, que está presente todo el año. Y que ocurre en todo el continente. Claro. Mira... Sí. Muy interesante. Así que es un fenómeno bien bonito. Algo que también me gustó de tu libro es que tú reflexionas en torno a lo popular. Por ahí aterriza la conceptualización. Y yo lo sinteticé de esta manera, en esta pregunta, ¿no? ¿Por qué la paya es y no es popular? Ahí, para contestarlo, yo me referiría a la concepción así como teórica que hay sobre lo que es la cultura popular, que tiene... ojalá no me falle la memoria ahora, 3 variantes, que es lo popular como parte de las clases sociales bajas, de los sectores populares, que es parte de su cultura, que viene del pueblo. Exactamente. También por un sentido de masividad,
de qué tan popular es algo en términos muy vastos de cuántas personas lo conocen. Exacto. Y también el sentido popular de, por un lado, relacionado con esta masividad, de qué tan mediático es, de qué tanto impacto tiene a nivel social independiente de las clases sociales que pueda tener. En ese caso, yo hago la distinción dentro de la tesis, sigo diciendo, del libro, de la cultura popular tradicional y de la cultura popular mediática. Exacto. La cultura popular mediática, si bien la paya, sobre todo ahora en estos últimos meses, más que nada, en estos últimos años, ha entrado mucho en el ámbito mediático, no es masiva. No es un arte masivo y no sería popular en ese sentido, ¿no? Exacto, en ese sentido no sería popular, pero sí en el sentido primero de los grupos subalternos, como se entienden, pero en realidad es de los sectores populares que muchos de los payadores provienen y han provenido desde sus inicios de estos sectores populares. Claro, rurales, campesinos. Sectores rurales, pero también sectores urbanos, sí. O sea, parte de esta investigación es un poco desmitificar esta imagen de que el payador es un caballero que está... Que trabaja en el campo. Claro, que está en el Chile profundo, como se dice. Claro. Y no necesariamente. Hay muchos payadores actuales que sí, por supuesto, tienen esa raigambre rural fuerte, sea por su familia o porque ellos mismos son campesinos y se identifican como tales y lo tienen muy preciado ese elemento de su identidad. Pero también hay muchos payadores que son urbanos, que han nacido, por ejemplo, en Santiago, que se desarrollan en la ciudad y que no tienen esta visión dicotómica de la naturaleza versus la civilización, sino que los payadores en realidad... Actualmente, por muy del campo que puedan ser algunos, por decirlo de alguna forma, todos tienen este sentido como tradicional y a la vez también moderno. No todos son cultores, pero también son artistas en el sentido de que son profesionales a la hora de entregar, a la hora de subirse al escenario. Uno de los temas importantes del libro habla de la escenificación de la paya que se da en los años 80, claro. a partir de hecho del año 80 mismo, con la agrupación Críspulo Gándara. Y es importante cómo va haciendo esa transición desde la paya que se encontraba en las fiestas de contexto rural, de las actividades del campo, etcétera, en las trillas, por ejemplo, hasta la paya en los encuentros oficiales, en los encuentros que se hacen actualmente, en los escenarios, que se hace con micrófono, con amplificación, que hay un espectáculo planteado de que parte de una forma, termina de otra, sigue de otra, hay distintas dinámicas, hay mucho contacto con el público también. Y el lenguaje también a mí me llamó la atención, porque tú también hacías una reflexión en torno al lenguaje y al uso común del lenguaje que debía tener la paya, ¿no? Como en el fondo es un lenguaje que tiene que dominar tanto el quien dice la paya como el que está escuchando la paya. Claro, y que al final se arma un circuito entre auditores y payadores que entre todos arman la paya misma, porque los payadores cuando están en el escenario generalmente piden pies forzados, que eso es el pie forzado es el último verso octosílabo de la décima que ellos crean. Ya. Así que el que lo continúa está obligado a comenzar su paya con esa frase. No, el que uno pide un pie forzado al público y yo la paya que voy a hacer, la décima que voy a payar, que voy a improvisar, tengo que terminarla con ese verso octosílabo. Ahora, puede que algunos, depende de las dinámicas que se den, a veces mi compañero de paya tiene que empezar con el verso que yo también, con el que yo terminé, pero esas son distintas dinámicas que se van dando. Lo importante sí es que el público participa y claro, hay un cierto lenguaje común entre los payadores y su público, que también son partícipes de esta creación colectiva. Exacto. Y también entre los propios payadores a la hora de reconocerse como compañeros, como compañeros de oficio, como hermanos payadores. Tú también hablas de eso, que se genera como una suerte de comunidad, ¿no? Sí, o sea, el enfoque del libro es cómo durante este medio siglo, que es casi medio siglo, que es del 54 al 2000, cómo se va armando la comunidad artística de los payadores, los distintos caminos que van sorteando. Eso, y ahí hay 3 hitos que tú utilizas como
como, no sé si columna vertebral o si tú lo dejas súper en claro, que son, por una parte, el Congreso Nacional de Poetas y Cantores Populares de Chile, que ocurrió en 1954 en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Luego está, ya lo habías mencionado, la presentación de la agrupación Crepúsculo Gándara. Críspulo Gándara. Críspulo Gándara. Y esto fue el año 86. Fue el 80. Esta agrupación estuvo conformada por Pedro Yáñez, Jorge Yáñez, que lo escuchábamos hace poquito. Claro. Santos Rubio y Benedicto el Piojo Salinas. Sí. Y ellos 4 estuvieron armados como esta agrupación musical en realidad por 2 años, el 80 y el 81, que hicieron gira por todo Chile, o sea, más que nada por la zona central y sur, pero súper masivas las presentaciones. Y ellos fueron los que llevaron la paya al escenario y la plantearon como un espectáculo. Está súper interesante la conversación, yo seguiría, pero tenemos que escuchar la segunda canción por supuesto, de esta mañana. Vamos a escuchar 2 canciones, pero no son tan largas, así que... Muy bien. Y seguimos con Pedro Yáñez. Esta mañana vamos a estar escuchando solo a Pedro Yáñez. Esto es Volví por los Arenales y Los 40 Oficios. Volví por los arenales después del atardecer. Después del atardecer por caminos carreteros entre las sombras pasé. La luna detrás del bosque comenzó a resplandecer. Comenzó a resplandecer mientras que yo caminaba solo pensando en usted. Del ramaje de los pinos poco a poco me alejé. Poco a poco me alejé cortando por esas huellas que traza el hombre de a pie. Yo caminaba tranquilo, solo pensando en usted. Solo pensando en usted y su recuerdo era el canto más hermoso que escuché. Mi corazón se agiganta como la noche tal vez. Como la noche tal vez para sentir su presencia más grande quisiera ser. Y que distancia no exista de mi vida la de usted. De mi vida la de usted, de sus brazos a mis brazos y al camino de sus pies. Volví por los arenales después del atardecer. Después del atardecer cortando por esas huellas que traza el hombre de a pie. Por caminos carreteros entre las sombras pasé. Entre las sombras pasé debajo de las estrellas solo pensando en usted. Le arreglo lo que se ofrezca, lo que se ofrezca le arreglo. Le arreglo lo que se ofrezca, lo que se ofrezca le arreglo. Tengo los 40 oficios de mis padres y mis abuelos. No tengo buena herramienta, pero fabrico el repuesto.
No tengo buena herramienta, pero fabrico el repuesto con una plaquita de bronce y un alambrito de fierro. Le arreglo lo que se ofrezca le arreglo. A cualquier pega le pego, yo le pego a cualquier pega. A cualquier pega le pego, yo le pego a cualquier pega. A veces llega el trabajo, pero otras veces no llega. Lo que se ofrezca le arreglo lo que se ofrezca. Para arreglar un catrecito mi vecina me ha llamado. Para arreglar un catrecito mi vecina me ha llamado. Le arreglé las 4 patas y se lo entregué probado. Teniendo mi buen trabajo no me importa la fortuna. Teniendo mi buen trabajo no me importa la fortuna. Alumbre o no alumbre el sol, brille o no brille la luna. Ya me voy, ya me despido, pero cerquita me quedo. Ya me voy, ya me despido, pero cerquita me quedo. Teniendo 40 oficios, yo soy nortino y sureño. Le arreglo lo que se ofrezca le arreglo. Ya estamos de vuelta en la hora del museo y estamos conversando con Marian Ripes Salas, quien es la autora de El oficio de los payadores, desarrollo de comunidad, identidad y profesión de los cultores chilenos de la zona central 1954-2000, libro que acaba de ser presentado por Ediciones Biblioteca Nacional. Así es, exactamente. Marian, antes de que nos fuéramos a escuchar a Pedro Yáñez, yo te había preguntado acerca de estos hitos que tú recoges en tu libro, y me contaras, y quisiera que nos contaras, ¿no? Un poquito en qué consistieron esto, en qué consistió este primer congreso de poetas y cantautores populares, por qué es importante como hito. Luego está, ¿no?, esta presentación en el Teatro de la Ópera, ¿sí? En el Teatro de Ópera, que era bien conocido porque se presentaba el Bim Bam Boom ahí, claro, en esos años. Y después está el 92. El 92, cuando creación. se funda la Asociación Gremial Nacional de Poetas Populares y Payadores de Chile. Sí, el significado de la sigla cambiaba un poco con el tiempo, ahora creo que es distinto, no me lo sé de memoria, pero es la Agenpoch, que se crea el año 92. Exacto. Entonces, ¿podrías comentarnos brevemente cada uno de estos hitos y por qué son importantes desde la perspectiva de tu libro? Sí. Bueno, como tú decías, yo quise... Este libro está armado en 3 capítulos, que cada uno parte con uno de estos 3 hitos. El primero, que es el primer congreso de... Bueno, ahí sale el nombre del libro. No me acuerdo de memoria, perdón. Primer Congreso Nacional de Poetas y Cantores Populares de Chile. En 1954 en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Exacto. De la Universidad de Chile, perdón. Bueno, este primer congreso yo lo destaco porque es un evento que es el primero que se tiene registro que se haga, al menos en esos años. Y marca un hito para mí y para este proceso en general, porque es el hecho de que los cultores en ese entonces, que no recuerdo bien la cifra, pero deben haber sido por lo menos 70, puede que me equivoque, pero más o menos esa cantidad de cultores que quisieron reunirse, que también con gestiones de la Universidad de Chile pudieron realizar este congreso, y el objetivo fue juntarse, hablar de quiénes somos, cuál es nuestro papel como cultores. Ahí estaba muy fuerte esta idea de la cultura popular como los cultores,
los que cultivan este arte del canto a los Claro. poetas, como parte de estos sectores populares que necesitan ser representados, que ellos son la voz de los sin voz. Estaba muy presente esa idea en ese Y entonces. por otra parte también está, ¿no?, este acercamiento de la academia hacia, Sí. hacia el folclore, que es otra idea que también cruza tu libro, ¿no? Sí, ese es otro de los temas importantes, que lo que yo quise hacer es en cada capítulo, quienes lo lean van a poder ver que está bien organizado como de lo más general a lo particular. O sea, lo que quise hacer fue como dibujar el mapa del contexto histórico, cultural de esa época, y una vez que estuviera claro ese mapa, ver dónde se posicionaban los payadores en este contexto. Y en ese sentido, claro, está muy fuerte el tema de cómo se vinculan los payadores a través de estas distintas épocas con la academia, con los Pero artistas. pero este sí. acercamiento de la academia, o digamos el estudio de nuestro folclore y la apertura de la academia, de la mirada de la academia hacia el folclore, yo entiendo que se comienza a producir en esta época, ¿no? Como a fines de, o sea, en la segunda mitad fines de la primera mitad del siglo XX. Sí, desde esta perspectiva, sí, de querer conocer quiénes eran, no de verlos como de una forma muy paternalista, sino que vincularse directamente. Ahí está muy presente la figura de don Juan Uribe Chavarría, quien era un académico de la Universidad de Chile, que él se dedicaba a buscar a los cantores. En este primer congreso no necesariamente, pero sí en los 60, que le haya unos prestado años el después. Salón de Honor para hacer su... Claro, su o sea, congreso. Juan Uribe Chavarría estuvo activo en este sentido unas décadas después, en los 60 y los 70, pero sí hubo un acercamiento desde la Universidad de Chile muy presente para acercarse a los cultores, para darles este espacio para que ellos conversaran. De hecho, las actas del Congreso están publicados en los anales de la Universidad de Chile, que están de libre acceso, se pueden descargar de la página web si alguien quisiera revisarlo. Y ese es el hito importante, que ellos se reflexionan sobre sí mismos, sobre lo que ellos hacen, cuál es el significado para ellos de lo que hacen, para ellos de lo que hacen a nivel de la sociedad, qué es lo que quieren entregar. Y ese es como el primer hito que marca esta noción de cuál va a ser la identidad que van a tener los cultores, que es la que se mantiene hoy en día. De que ellos consideran que lo que ellos hacen es importante tanto para ellos como personas, como para la sociedad, y a raíz de eso lo siguen manteniendo. Antes de que saltemos al otro hito, te quisiera preguntar por qué la evolución del canto a los poetas está ligada al estudio del folclore que comienza a ocurrir a mediados del siglo XX. Que es una idea que aparece en el libro. No dicha de esa manera. Pero... No sé si tan explícitamente sí, pero... Es importante el tema del estudio del folclore porque primero es un gran hito para tener fuentes sobre el tema a la hora de estudiarlo. Por eso también yo lo recojo. Porque si no existiera, si no estuvieran las actas del Congreso, por ejemplo, yo nunca me entero que se realizó. Exacto. Así que... Porque antes era todo muy, muy cultura oral solamente. No quedaban registros escritos. Los registros escritos que quedaban, al menos en esa época, eran las liras populares, que claro, ahí probablemente yo en particular no las he estudiado, pero sí lo más probable es que ellos reflexionaran sobre sí mismos, por qué era importante para ellos hacer lo que hacían. Pero al momento en que el folclore empieza a investigar esto, no como una mera recopilación, sino que como un vincularse y reconocerlo como algo que merece ser estudiado desde la academia, permite dos cosas. Primero, esto que comentaba de la posibilidad de que hayan fuentes escritas. Que haya registro que se pueda analizar y discutir. Exacto, desde que transmita la perspectiva de los cultores y las reflexiones que tienen ellos mismos sobre sí mismos como cultores y sobre lo que hacen. Y por otro lado también está la apertura de espacios, el mismo hecho que tú mencionabas de que les hayan prestado el Salón de Honor para realizar el Congreso. También años después mencionaba a don Juan Uribe, él era muy conocido entre los cultores y muy querido también, porque los buscaba y quería dar a conocer lo que ellos hacían al resto de las personas. Organizaba torneos en ese entonces que se llamaban, no eran encuentros, pero también los llevaba, por ejemplo, a cursos que se hacían en las escuelas de verano en la Chile, a hacer cursos que le enseñaran, por ejemplo, el guitarrón chileno. Él fue uno de los grandes
colaboradores para que no se perdiera, porque fue a Pirque, conoció a todos los guitarroneros pircanos y también llevó a muchos de ellos a hacerle clases de guitarra traspuesta, también de guitarra campesina y de guitarrón, si no me equivoco, a cultores de otras zonas, para que en otras zonas también se recordara un poco qué era el guitarrón. Exacto. Y respecto al segundo hito que tú mencionas, ¿no? Como hacer folclore y inmediatamente hacer folclore en dictadura. Sí, bueno, ese para mí es el capítulo más querido, yo creo que personalmente encuentro que es el más entretenido y también un poco el más largo. Que ahí no solo está el vínculo con la academia, que en este caso sea con don Fidel Sepúlveda, que es una mención chiquitita pero importante, que él también hizo lo mismo que hacía don Juan Uribe, de llevarlos a cursos de las escuelas de verano que hacía la Católica, o sea, la Chile con don Juan Uribe, él lo hacía en la Católica también. Y ahí sí eran para las personas que quisieran aprender sobre el canto de los poetas, llevaba a cultores, llevaba a Santos Rubio, creo que también llevaba a Alfonso Rubio, su hermano. Pero también lo importante de ese capítulo es también la vinculación que tienen no solo con la academia, sino que con otros artistas, otros espacios culturales, que eran los del canto nuevo, básicamente. También se daba en las instancias de las peñas de la nueva canción chilena, pero lo importante ahí es eso, cómo ellos se vinculan con otros mundos artísticos que no estaban encerrados ellos en el tema de la paya. Obviamente no eran todos los payadores los que participaban en las peñas, por ejemplo en la doña Javiera, que era la de Nano Acevedo, que fue la heredera de la Chile Ríe y Canta de René Largo Farías. Pero la doña Javiera, por ejemplo, fue una de las grandes peñas que estuvo presente durante los años 70. Y había varios payadores, no recuerdo todos los nombres ahora, pero de los que aparecen en el libro, que iban y se presentaban a veces como payadores, o sea, a dúo, a veces como cantores al humano, y también lo importante es que se vinculaban con otros actores de ese entonces, con otros artistas. Y también que esas mismas peñas hacían eventos a beneficio en poblaciones, porque los sectores marginados de la urbe de Santiago en ese entonces era muy difícil llegar por locomoción, por situación económica. Claro, era otro contexto político, social, otra ciudad. Sí. También había muchos payadores, por ejemplo, el Manguera, él no participaba, Jorge Céspedes, más conocido como el Manguera, no participaba en estos espacios entre comillas más oficiales, pero sí iba a muchos de estos eventos a beneficio, y él comentaba, y otros también, que no, a diferencia de lo que pasaba con el canto nuevo, que había mucho uso de la metáfora, por ejemplo, ellos, dependiendo de qué forma ocupaban para payar, podía o no haber metáfora, por ejemplo en la personificación, que es un elemento y otro contrario que payan entre sí, que el payador asume, por ejemplo, uno es el fuego y el otro es el agua. Claro. Pero en ese entonces podían ser, no sé, la luz y la oscuridad como una metáfora de la dictadura y la democracia, pero de repente era, no sé, Gladys Marín y Pinochet, me contaba. Exacto. Como cosas súper explícitas, también así, sin pelos en la lengua, y la gente también agradecía eso, era también una válvula de escape. Antes de que lleguemos al tercer hito, y tú lo mencionaste la pasada, el Manguera, ¿no? Que hizo la ilustración. Él hizo la portada del libro. Hay que mencionarlo, ¿no? Sí, no, por supuesto, que es una portada preciosa. ¿Y cómo fue eso? ¿Que él te dio la ilustración, la autorización? Lo hicimos en conjunto. ¿Tú se lo pediste? Lo pedimos ahí. Yo trabajé, bueno, debo agradecer públicamente a Rodrigo Aravena, que es el coordinador del Servicio Nacional de Patrimonio Inmaterial. Si no me equivoco, voy a revisar el cargo, porque la verdad con esta nueva reestructuración del ministerio a mí me complican los... Coordinador del Centro Nacional de Patrimonio Inmaterial, estaba bien. Pero Rodrigo Aravena fue un gran colaborador para que se efectuara el libro, fue el encargado básicamente de todo. Lo hicimos mano a mano y él... contactamos, o sea, me propuso la idea. Yo conocía el trabajo de Manguera, pero me dijo, oye, ¿sabes que podríamos pedirle a él que hiciera la portada? Y a mí no se me había ocurrido y fue como, obvio que sí, es lo que tiene más sentido. Así ¿Y se puede ver el trabajo de Manguera en internet? Sí, ese en particular, no sé si ya lo habrá subido, pero él tiene su página web, que de hecho la voy a dar, que la tengo por acá. Pasemos el aviso para que la gente por conozca supuesto, más. No, que es un trabajo muy bonito, chileno. porque él, claro, aparte de payador es artista visual y él hace trabajo con telas recicladas. Ya. Todos los cuadros que él hace, lo hace enteramente con telas recicladas, que es www.recitelas.cl. Recitelas.cl. Recitelas, así se llama su trabajo. Y esta recitela en particular es la que da
forma o da Claro, la imagen de tu libro, es la ¿no? cara visible Es la cara del libro. de tu libro, que está muy bello. No, es muy lindo. Y lo hicimos también en conjunto conversando. Bueno, yo le conté de qué se trataba la investigación. Él se entusiasmó mucho con la idea y lo que quisimos la teoría de esta obra la hicimos un poco en conjunto. Yo le dije, a mí lo que más me gustaría demostrar es cómo la paya en este medio siglo que abarco no es una cosa que está anclada en el campo, no es una cosa que está anclada en el pasado, sino que es parte también de la ciudad, que no es solo tradicional, sino que también es moderna, que los cultores también son artistas, y que estas dos cosas... Es un movimiento que está vivo, Claro, que se mueve entre nosotros. Exactamente, que no es una dicotomía así, que son elementos contrarios, sino que en los payadores y en la paya la tradición y la modernidad coexisten y también se desarrolla en la ciudad. Por eso quienes vean la portada pueden darse cuenta que hay arbolitos y edificios, Sí, a mí que me es la llamó forma de atención representarla. porque es una guitarra, un guitarrón, y de fondo Claro. no está los edificios que son característicos de la Exacto. ciudad y no del campo, que Claro. yo... Obviamente, para un libro que tenga este nombre, El oficio de los payadores, esperaba ver una carreta Claro. o una trilla, no sé, como... Sí, no, y ahí le dieron una vuelta de tuerca, claramente. Sí. Bueno, y también el libro dice la zona central, pero en realidad la zona central es más que nada en la región metropolitana. Ya. Porque muchos de los procesos que se dan y que yo abarco en el libro, como no está centrado en absolutamente, exclusivamente en los payadores, sino que también cómo se vinculan con su contexto Exacto. cultural, muchos de esos procesos, sobre todo en dictadura, se dan en la ciudad de Santiago. También por un tema de que no olvidar que este libro es parte de una tesis de magíster. Yo soy de Santiago, era un poco difícil viajar a todas partes, entrevistar a todos los payadores Claro. que quería por un tema de tiempo también. Así que sí, los que lo lean puede que encuentren muchos vacíos y yo también traté de explicitar varios de ellos. Bueno, ahí hay trabajo para el futuro. Exactamente. Para mí o para otros también. que Sí, se motiven. obvio. Y vayamos al tercerito, ¿no? A la Genpoch. A la Genpoch, y aquí estamos en época de transición. Exactamente. Se acaba la dictadura. ¿Y Que- por qué lo destacan? ¿No? Este capítulo en particular parte con cómo se va configurando este nuevo escenario cultural post-dictadura. También destaco mucho cómo se da la formación de las nuevas generaciones, sobre todo a través de la radio, que tiene un papel súper importante para los payadores en esta época. Y el tema de la Genpoch es bien interesante porque se va en los años 80, fines de los años 80, habiendo ya instalado la paya en los escenarios, se empiezan a hacer dos encuentros importantes nacionales de payadores, uno en Teno y otro en Portezuelos. Uno está en Chillán y otro en Curicó. Me van a perdonar las personas de esas localidades si alguien está escuchando, que no me acuerdo de cuál es cuál, pero esta hora, por los nervios, se me traban los cables. No, pero tranquila, vamos súper bien. Este Pero- programa yo sé que está teniendo muy buen rating. Muy bien. Y estos encuentros de Teno y Portezuelos son también una instancia de encuentro no solo de los payadores con la comunidad, sino que también entre ellos mismos. Se dan instancias para reflexionar, se dan instancias para conversar, para definir qué es lo que ellos quieren que se vea como los payadores, porque venían de una época en dictadura que a través de la televisión se transmitió esta idea que conversábamos al principio de que el payador es una persona que canta sola versus al 3 y al 4 sin... Claro, que está más relacionado al humor, de alguna manera. Claro, y como que es un solo, humorista. claro, y que es solo para hacer reír. Y como conversábamos, la paya chilena sí tiene mucho elemento jocoso, pero no es solo eso. Eso Claro. es una característica, no lo central. Exacto. Y en dictadura se mostraba que eso era lo central del payador. Así que... O sea, claro, para una forma de quitarle, ¿no?, la otra carga de lo que Claro. dices tú, usar las figuras políticas o Claro. exacto, eliminar todo eso y dejar solo la parte más inofensiva. Exactamente. Mostrarlo un poco como un bufón. Exacto. Esa era la imagen que se tenía el payador en ese entonces y que lamentablemente algunas personas todavía tienen actualmente. Pero esas instancias de los encuentros nacionales de payadores a fines de los 80 y en los 90 se dan para que los payadores reflexionen, se encuentren, y a raíz de eso van haciendo la Genpoch como una necesidad de los payadores de organizarse. La Genpoch tiene personalidad jurídica, de organizarse formalmente en esta asociación
y de presentarse a la sociedad como un conjunto organizado, no solo como una comunidad en que todos son muy amigos, sino que como un conjunto organizado propiamente tal, como un colectivo, como un gremio que tiene cosas que decir. Hay que te quería preguntar, porque este programa dura 1 hora, pero se hace corto. Sí. La última pregunta antes de cerrar. ¿Cómo se acerca a las nuevas generaciones a la paya? En tu investigación, ¿es un movimiento que se ha ido renovando? ¿Hay caras jóvenes? ¿A la juventud le interesa acercarse a la paya? Sí. Bueno, esa es una de las grandes deudas que yo siento que tengo con este libro, que yo llego hasta el año 2000 y yo no entrevisté a ninguno de los payadores jóvenes que se conoce, por ejemplo. Pero sí quise saldar un poco esa deuda con invitando a 2 payadores, a Caro López y a José Pablo Catalán, que les mando un abrazo. Que ellos fueron los payadores que estuvieron en el lanzamiento del libro, que salió muy bonito. Y claro, ellos representan estas nuevas generaciones que son discípulas de las últimas generaciones de payadores, que se vinculan tanto con los más jóvenes entre los viejos y como con los más viejos. Y sí, hay un interés, claramente. Hay muchas personas, muchos chicos universitarios profesionales que se interesan por el tema de la paya. Algunos que se interesan como yo desde la parte de la investigación, pero muchos que se interesan como para formarse como cultores, que partieron interesándose, no sé, lo conocieron en cursos de literatura, por ejemplo, y por distintas actividades en la universidad empezaron a interesarse y tienen el o como interés a ti, que escuchaste una entrevista. Claro. Una entrevista como esta, quizá ahora algún historiador del futuro se interese, ¿no? por continuar con este trabajo, interesarse por el oficio de los payadores. Marian, te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado a la hora del museo. Te voy a invitar nuevamente para desarrollar quizás otro tema de los que aparece en tu libro. Muchísimas gracias y muy, muy feliz de volver si es que sea la ocasión. Eso es, nos veremos en una próxima oportunidad y yo los voy a dejar con la última canción de esta mañana. Esto es Pedro Yáñez, El canto del hombre. El canto nació del hombre, nació con el pensamiento. Primer padre de la historia, fue madurando en el tiempo. Los hombres cruzaron valles, fueron trazando senderos, traspasaron las montañas y el canto anduvo con ellos. Tomó el color del paisaje, con el árbol fue creciendo, llegó al murmullo del río y se alejó con el viento. Llegó a todos los rincones con su mensaje sincero, distinto en cada región y el mismo en todos los pueblos. El canto nació del hombre, nació con el pensamiento. Primer padre de la historia, fue madurando en el tiempo. Nadie pretenda cambiarlo, ni estancarlo, mucho menos. Que el canto cambia en el hombre con la cultura y el tiempo.
Lo que no cambia en la vida se olvida y se va perdiendo. Si el hombre busca a los hombres, el canto ha de ser eterno. En el alba es alegría y al atardecer lamento. A veces es la esperanza y otras veces un recuerdo. Mas nunca será falsario que lo ha de borrar el tiempo. Puede morir un cantor y el canto sigue latiendo. El canto nació del hombre, nació con el pensamiento. Primer padre de la historia fue madurando en el tiempo. El canto nació del hombre, nació con el pensamiento. Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.